Hola y bienvenidos a este video sobre la evolución de los agentes en una red neuronal en el juego Nero. Mi nombre es Darío Caguana, soy estudiante de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ingeniería en la especialidad de Electrónica y Telecomunicaciones. Comencemos. La importancia de los videojuegos. Hoy en día la industria de los videojuegos ha logrado un crecimiento que ha llegado a superar inclusive a la industria cinematográfica. Esto debido a que cada vez existen más personas que ingresan a este mundo. El constante crecimiento provoca que las grandes empresas desarrolladoras busquen innovaciones en este campo que de hecho tiene un potencial que no ha sido explotado a plenitud todavía. Los videojuegos pueden ser usados como simuladores de realidad aprovechando las nuevas tecnologías como son las gafas de realidad virtual y la realidad aumentada. Aprendizaje de máquina. Una de las capacidades un tanto olvidadas de los videojuegos es el aprendizaje de máquina. Los personajes NPC o personajes no jugables siempre muestran un comportamiento trazado como un guión. Si este tipo de personajes pudieran aprender del jugador, esto convertiría al videojuego en un reto cada vez diferente. El aprendizaje en un videojuego debe realizarse en tiempo real. Se debe evitar el sobreentrenamiento porque un NPC no debe mostrar comportamientos erráticos. Redes neuronales en los videojuegos. Un videojuego necesita que sus agentes aprendan mientras el juego se está desarrollando. Las clásicas técnicas de aprendizaje por refuerzo como la retropropagación u otros métodos como los diagramas de árbol son excesivamente lentos. Los videojuegos presentan grandes desafíos a las técnicas de aprendizaje convencional. Estos desafíos son 5. Espacio de estados grande. Los personajes y objetos de un videojuego pueden formar un sinnúmero de acciones, creando así un espacio de estados difícil de modelar por su muy grande dimensión. Comportamientos diversos. Dos agentes, aunque sean iguales, no actúan de la misma forma, esto principalmente para evitar la existencia de una población homogénea. Comportamientos consistentes. Individualmente un agente no puede crear estados nuevos esporádicos, esto generaría movimientos inexplicables. Adaptación rápida. Un videojuego no debe demorarse horas en cargar, tampoco podemos recortar el entrenamiento para acelerar el tiempo debido a que esto generaría agentes con aprendizaje incompleto. Memoria de estados pasados. Un agente que recuerde estados pasados puede reaccionar de forma más rápida y convincente ante una determinada situación. NE Neural Evolving o evolución neuronal. La evolución neuronal responde bien ante este tipo de problemáticas. Funciona bien en espacios de dimensiones muy altas, las diversas poblaciones pueden mantenerse. El comportamiento de un individuo no cambia con el transcurso del tiempo, la representación de una solución puede ir evolucionando con el tiempo. Finalmente, las redes neuronales no ocupan mucha memoria. RTNI o evolución neuronal con aumento de topologías en tiempo real. Aunque NE es un buen candidato para los videojuegos, el gran desafío es lograr la evolución en tiempo real, es decir, lograr que una red se adapte de tal forma que el usuario interactúe con la evolución. Para esto es necesario tener un ciclo muy suave y continuo de evolución. RTNIT. NIT inicia con redes simples y amplía su topología únicamente cuando es beneficioso. Además es capaz de encontrar controladores más complejos que el NE ordinario. Es por esto que NIT se convierte en un método muy cotizado en la evolución de las redes neuronales para tareas complejas como los juegos de video. Debido a que la mayoría de algoritmos genéticos, al igual que el NIT, fueron concebidos inicialmente para funcionar offline, los individuos de una población son evaluados uno a la vez, y solo después de que toda la población fue evaluada, una nueva población es creada para ser la siguiente generación. El RTNIC. La evolución de la red requiere una modificación genética flexible. Cuando la red muta, puede modificar los pesos de las conexiones o la estructura de la red. El NIT diferencia a la población por lo que los individuos compiten cada uno dentro de su nicho correspondiente. Además, NIT parte de un nivel de complejidad bajo hasta un nivel de complejidad conveniente para el problema con el que se está tratando. Ejecución de NIT en tiempo real.
Para NIT, la población se sustituye en cada generación, pero si hablamos de tiempo real, sustituir toda la población no tiene sentido porque cambiaríamos todo el comportamiento de la red y entre cada cambio de población el comportamiento de la misma permanecería constante. En cambio, para el RTNIT, el peor sujeto de la población es cambiado cada pocos intervalos, asegurando así que el comportamiento de la red cambie de manera sutil con el transcurso del tiempo. Un aspecto importante de la red se conoce como aptitud. Este es un nivel de rendimiento que la misma red impone. Sujetos con baja aptitud son reemplazados mientras que aquellos con alta aptitud son seleccionables como pares de un nuevo individuo. Algoritmo. Paso 1. Extracción del peor agente. Se elimina al agente que esté por debajo del rendimiento esperado. Antes de ser eliminado, un agente debe cumplir un tiempo de vida mínimo. 2. Reestimación de la aptitud. Una vez que un elemento fue eliminado de un nicho, se debe volver a calcular la aptitud media del grupo. 3. Elección de especies parentales. Para elegir a los pares de una nueva generación en un nicho, se toma en cuenta la aptitud de cada sujeto. La probabilidad de elegir a un sujeto como una especie padre es proporcional a su aptitud media. 4. Compatibilidad del umbral. El umbral nos ayuda a modificar el número de elementos de una especie. 5. Sustitución del agente. Como en el paso 1 retiramos un agente de un nicho, ahora debemos reemplazarlo. En algunos juegos es posible reemplazar un agente sin tener que reemplazar a todo el nicho, mientras que en otros el nicho completo debe ser reemplazado para reemplazar el agente. Estos 5 pasos nos indican cómo reemplazar un agente viejo por uno mejor, pero no se hace mención de cuán seguido hacemos los reemplazos. Determinar intervalos entre reemplazos. Si los agentes se reemplazan con mucha frecuencia, estos no viven lo suficiente para llegar a ser evaluados. Si por ejemplo un individuo necesita de 100 iteraciones para ser evaluado de forma precisa por la red, y ésta realiza sustituciones de los agentes cada 50 iteraciones, entonces ningún agente vive lo suficiente para ser evaluado por la red, y esta población siempre va a estar constituida por agentes nuevos. Una de las mejores estimaciones para el número de iteraciones entre reemplazos está descrita por la siguiente fórmula: n es igual a m sobre p por i, en donde m es el mínimo tiempo de vida del agente, p es la población total de la red, e i es el porcentaje de agentes que no son electos para reemplazo porque son muy jóvenes. En ocasiones es recomendable que el mismo jugador o usuario escoja el valor de i. Evolución neuronal de robots operativos, o Nero. La idea de Nero es que el jugador pase a ser un instructor que enseña a un grupo de agentes mediante el entrenamiento planificado. Nero posee robots simulados, los cuales son el grupo de agentes que el jugador va a entrenar. Los robots empiezan el entrenamiento sin habilidades previas, únicamente cuentan con su capacidad de aprender. El jugador debe diseñar una serie de pruebas y ejercicios con una dificultad creciente. Una vez que el entrenador se siente conforme con el entrenamiento que ha recibido su grupo de robots, este puede testear su conjunto de robots con otro equipo de robots de entrenamiento de otro jugador. El objetivo es prever las acciones enemigas y entrenar a los robots teniendo en cuenta estos aspectos. Modo de entrenamiento. El jugador establece los métodos de entrenamiento mediante la colocación de objetos en el campo. Estos objetos pueden ser enemigos estáticos, torretas enemigas, vehículos de exploración, paredes, etc. Un robot viene equipado con distintos sensores. Estos sensores son capaces de brindar suficiente información para que el agente tome una respuesta inteligente. Los robots se entrenan en el campo durante un tiempo. Una vez culminado este tiempo, son llevados a un lugar al estilo de los pits. Aquí los robots son cargados con una nueva red neuronal. Las nuevas redes asignadas no pueden aventajar a ningún robot, ni mucho menos perjudicar a otro robot. Cuando finalmente el jugador está contento con el entrenamiento de los robots, puede guardar el estado actual de todo el sistema en un archivo, para luego cargarlo en un robot y entrenarlos en un ambiente diferente, o si no, probar sus robots en batalla contra otros jugadores. Modo batalla. En el modo batalla es donde realmente los jugadores ven el resultado de su entrenamiento.
Un equipo de batalla se forma con 20 robots. Este grupo deberá estar bien balanceado con robots de ataque y defensa y reconocimiento. Estas distinciones dentro de los robots fueron apareciendo durante el entrenamiento. Los equipos comienzan en lados opuestos del campo de batalla, esperando a la orden para atacar. Durante el entrenamiento, un robot al recibir un disparo no sufría daño alguno. Ahora, en la batalla, el robot es destruido luego de recibir varios disparos. El ganador se decide por qué equipo tuvo más robots en pie al finalizar la ronda. El campo de batalla puede ser variado, ir desde un campo totalmente vacío a un campo lleno de obstáculos e inclusive incluir torretas enemigas. Los resultados. Durante los primeros años del proyecto Nero se implementó la tecnología con un motor gráfico propiedad de Garage Games, logrando así la primera versión totalmente jugable de Nero en 2004. Para ese mismo año un torneo se llevó a cabo y en esta competencia se observaron los resultados que se detallan a continuación. El ataque. La mayoría de robots eran entrenados para atacar al enemigo. Para esto se situaba un enemigo fijo en la mitad del campo y los robots debían buscarlo dentro de todo el mapa y luego atacar. En promedio, los robots lograban hacer esto luego de un entrenamiento de 99 segundos. Asimismo, durante este entrenamiento aprendieron a desplazarse de manera más rápida y eficiente a lo largo del mapa. 2. Evitar a los enemigos. Como vimos antes, los robots fueron entrenados para converger a un estado en el cual buscan al enemigo. Una red RTNIT fácilmente pudo hacer que este estado convergente se convierta en exactamente lo contrario. Es decir, ahora los robots tratarán de alejarse de un robot enemigo. La forma de lograr esto era penalizar a los robots que se encontraban cerca de este robot enemigo. Uno de los resultados más sorprendentes se dio en este campo, ya que a medida que los robots huían del enemigo, estos huían pero caminando hacia atrás. Esto simplemente para lograr disparar mientras huyen. Número 3. Esquivar fuego enemigo. Asimismo se entrenaron robots capaces de esquivar el fuego disparado desde una torreta. La mayoría de los robots, cerca de un 90%, logró superar esta prueba. Otras estrategias. Asimismo, los robots desarrollaron por sí mismos técnicas especiales que les dieron cierta ventaja en el campo de batalla. Por ejemplo, caminar cerca de las paredes, incluso trepar paredes o cubrirse en árboles, fueron aspectos no contemplados por los jugadores durante el entrenamiento. Sin embargo, los robots fueron capaces de aprender esto en su afán de esquivar o de atacar al enemigo. Bueno, y eso ha sido todo lo que podemos acotar sobre el videojuego Nero, un videojuego basado en inteligencia artificial, un videojuego en donde el jugador no es pasa a ser un entrenador de entidades robóticas, dejando en claro que un videojuego con inteligencia artificial es mucho más divertido de cierta forma que los clásicos videojuegos que están sujetos a un guión. Finalmente, gracias por ver este video.